Pues bien, amigos, ahora vamos a hacer el proceso de inhabilitar la señal de protección que tienen todas las Yesus. Samsung y LG tienen estas protecciones. Obviamente las vamos a anular siempre y cuando no exista un corto. Repito y lo reitero, de verdad quiero ahorrarles un mal momento o un susto. Si ya verificamos todo, entonces en este optocuplador, ¿sí?, se encuentra las señales provenientes de la suma del recorrido de toda la tarjeta Yesus, cada una de las señales que debe de reconstruir para que complete su proceso de deformación de la señal de BS, ahora a la señal de BSCAN, de -BY. Esas señales en otro video vamos a explicar cómo son, qué quieren decir y para qué sirven. Pero por lo pronto, en este optocuplador se juntan la suma de errores de toda la tarjeta, y en el pin 1 y 2 habilitan o deshabilitan la salida de este optocuplador, que el fototransistor nos va a mandar un estado lógico alto o bajo. ¿Sí? Un estado lógico bajo es habilita la señal que no tenemos y que verificamos de DS Reset o de Driver Enable. Para esto nos vamos a ayudar de unos caimancitos o cocodrilitos. En México les decimos caimanes. Estas tenacitas en tu país, yo no sé cómo les llamen, pero con estas tenacitas que son muy comunes, las encontramos en cualquier tienda de refacciones de electrónica, nos vamos a auxiliar mucho a la hora de la reparación de las pantallas de plasma. Ahora les voy a mostrar cómo vamos a inhabilitar esa señal o esa protección de la Yesus. Entre el pin 3 y 4 de este optocuplador vamos a colocar esta tenaza. Y ahora vamos a conectar o vamos a verificar que la señal de BS que no teníamos, que estaba en el pin 1, 2, 3, en el 4, ahora se encuentre presente. 1, 2, 3 y pin 4. Vamos a energizar el televisor y vamos a ver qué sucede. 3.3 volts. En efecto, la señal de BS-ON se mantuvo. Por ende, debemos de tener el voltaje de BS. Vamos a verificarlo en el punto de prueba en la fuente. Si ven, el voltaje es de 200 volts. Requiere un pequeño ajuste. La pantalla nos dice que lleva 203 voltios. Pero 200 volts está todavía aceptable. Podemos ajustarlo después, pero por lo pronto ya hicimos lo primero. Engañamos la tarjeta, eliminamos la señal de protección. Ahora nuestra Logic Board habilitó el pulso de BS y ya no lo quitó. Y por ende tenemos el voltaje de 200 volts de BS. Ahora vamos a verificar las siguientes etapas de voltaje. Vamos a verificar si el televisor está dando imagen en este momento, si ya está funcionando o aún no lo hace. Voy a levantarlo. Observamos que el televisor sigue sin dar imagen, sigue sin encandescer. Entonces todavía tenemos algo dañado, que a continuación lo vamos a revisar. Vamos a verificar entonces la señal de Driver Reset o Driver Enable de la tarjeta ZSUS. En este caso me indica la tarjeta que en el pin 4 y en el pin 5 se encuentran dichas señales. ¿Sí? Vamos a ubicar 1, 2, 3, 4. Vamos a desenergizar el equipo y vamos a observar en el multímetro qué es lo que nos indica la tarjeta ZSUS.
La tarjeta entró de un voltaje de 4 volts y cayó a 3, ¿sí? Manteniéndose la señal de driver reset. Vamos a apagar el equipo y vamos al pin 5. En el pin 5 vamos a observar que efectivamente la señal se fue a estado lógico alto a 5 volts, cayó y regresó. Eso nos indica que se mantiene energizada y se mantiene activa. Esto quiere decir que le está diciendo a la tarjeta Logic Board que yo me encuentro bien. Entonces, en esta tarjeta no tenemos el problema. Seguramente lo vamos a tener en la tarjeta Jesus. Pues bien, lo siguiente que vamos a verificar, lo que normalmente un servidor humildemente siempre realizo, es verificar la señal de V-Scan. La señal de V-Scan se procesa en la tarjeta. En este transformador, este DC-DC converter, ¿sí?, nos suministra un voltaje de scan, así como algunos voltajes o subvoltajes que varían entre 20 o 15 voltios dependiendo del modelo, para alimentar nuestra tarjeta de buffers, ¿sí?, con el voltaje de V-Scan. Obviamente este voltaje de V-Scan en su primera etapa vamos a verificarlo. Vamos a energizar la tarjeta y nos vamos al punto de prueba de V-Scan y nos dice que tiene 179, menos 179 volts. Si verificamos nuestra ficha de información de voltajes de panel, dice que VSC, lo que es la abreviación de V-Scan, es de menos 180 voltios. En nuestra tarjeta tenemos menos 179 volts, que es aceptable, está dentro de los límites. Pero el voltaje de V-Scan, este solamente es el voltaje de DC. Recuerden que para reconstruir nuestra señal de V-Sustain, de voltaje de sustain o voltaje de sostenimiento, deja de ser una señal de DC, que es el VS, que son 200 voltios. Es una señal constante de DC que hay que deformar para formar la señal de sustain. Eso se hace en el proceso de todos los IGBTs de la tarjeta. En otros videos vamos a adentrarnos y vamos a tomar este tema de cómo es que cada módulo o etapa de IGBTs procesan esa señal. Por lo pronto, para fines de este video, vamos a observar la etapa resultante y final. El voltaje de V-Scan todavía sufre un proceso de conmutación o de adaptación, ¿sí?, para los cambios de blancos o los cambios de brillo que existen en la pantalla. Ese voltaje va directamente y su objetivo es que llegue a los buffers. Entonces vamos a verificar en los buffers el voltaje de V-Scan. El voltaje lo puedes checar directamente entre los condensadores, ¿sí? En este caso no usa los condensadores aquí. Normalmente esta tarjeta los trae aquí, ¿sí? Podemos checarlo aquí, pero lo más recomendable es checarlo directamente en la tarjeta. Y vamos a verificar, apagamos, reiniciamos y vemos que existe un voltaje de 140 voltios. El voltaje normal en esta etapa final a los buffers, en los modelos Samsung, va a oscilar entre los 120 y 140 voltios. En este caso es correcto, tenemos los 140 voltios, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ya no tenemos una señal de protección, ya no tenemos una señal de alarma. Normalmente revisamos estos equipos y verificamos si hay un corto. Si hay un corto, pues reemplazamos los IGBTs que se dañaron y funciona la pantalla. Pero cuando te toca
un problema como este, que no hay ningún corto en las tarjetas, que ya nulificamos la protección y sigue sin haber imagen, ¿ahora qué? Es cuando los técnicos se frustran y me comentan o me dicen, Pablo, esta pantalla no tiene solución, ya chequé todo, ya cambié la tarjeta Jesús, ya cambié la tarjeta Zetasus y sigue sin funcionar. Mis buffers están bien, tienen su voltaje, no están en cortocircuito. También ese punto vamos a verificar que no hay un cortocircuito. En este momento que tenemos voltaje, obviamente no hay un cortocircuito. Y en estos mismos puntos, si lo pones en prueba de diodo, puedes verificar la medida. Vamos a hacerlo para que quede para el video, para que vean cuál es la lectura que nos va a dar el multímetro. En prueba de diodo nos vamos a colocar en estos primeros dos puntos, obviamente con la pantalla desconectada y desenergizada. Nos vamos a colocar con las puntas en estos dos puntos donde checamos el V-Scan y el multímetro no nos da ninguna lectura. Vamos a invertir las puntas para que nos dé una medición de clamping diode, que es .480, que es algo normal. Puede estar desde entre los .480 hasta los .600. En este caso no tenemos un cortocircuito. Y como tenemos voltaje de V-Scan en este punto, pensamos que los buffers están bien, pero hay otra medida que se les pasa o que a veces se nos pasa. En prueba de diodo, este sistema de buffers, la alimentación a cada buffer, ¿sí?, se hace a través de estos pines. En otro video les voy a mostrar la función del buffer, cómo es que se alimenta, cuáles son los voltajes de alimentación, voltajes de tensión alta, que es el V-Scan de los menos 120 a los menos 140 que les mencioné, pero tiene una etapa de control digital aislada. Esa etapa se alimenta con 5 volts, con señales digitales de control. Esa etapa normalmente no la verificamos y necesita 5 volts, ¿sí?, que son aislados del voltaje de V-Scan. Por eso lleva un DC-DC converter que aísla ese voltaje. Entonces ahora vamos a verificar. Quiero que observen, por favor, este circuito, porque una vez que empiecen a reparar pantallas de plasma, van a tener que acostumbrarse mucho a ver este circuito. Es un 541, un HC541. Este circuito recibe la señal de la tarjeta Jesús, que únicamente es un puente que conecta la Logic Board, que es la que le va a decir a los buffers cuándo abrir o cuándo cerrar, cuándo energizar el electrodo, cuándo aplicar esa señal de sustain al electrodo para que pueda el plasma ionizarse y excitar los subpíxeles de fósforo. Para eso si no has checado el video, tenemos un video muy bueno donde explico cómo funciona la pantalla de plasma, donde te explico la mecánica de los subpíxeles, el electrodo y cómo es que genera la imagen un televisor de plasma. Te lo voy a dejar por aquí, el video, para que lo cheques. Chécalo, está muy bueno. Pero ahora, por lo pronto, vamos a checar esa tensión que alimenta este 541, HC541, la tensión que lo alimenta. Normalmente en este condensador es donde encontramos ese voltaje, tienen que ser 5 voltios. Entonces vamos a poner nuestro multímetro en prueba de DC, vamos a energizar la pantalla y vamos a buscar esos 5 volts. Si se fijan, no hay voltaje. Tenemos .550. Si no estás presente esta señal de 5 volts que energiza la etapa digital, que le dice a los buffers qué es lo que tienen que hacer, pues no vamos a ver incandescencia en la pantalla, no vamos a ver imagen. Aunque la imagen, recuerden que no se procesa aquí, ¿sí? Para eso el video que les recomiendo de cómo funciona una pantalla de plasma, donde les explico las etapas
dónde se genera la imagen. Y recuerden que en la Jesus y los buffers únicamente se maneja el brillo de la imagen. Sí, estas dos tarjetas, esta tarjetota, aquella tarjeta y todos los buffers únicamente son para controlar el brillo en la pantalla. No existe imagen. La imagen se genera en las tarjetas ADRES, en los chip COF que demultiplexan la imagen. Por eso es que quiero que vean aquel otro video. Si no lo has visto, no lo has entendido mucho de lo que te estoy diciendo, ve el video. No tenemos ese voltaje de 5 volts. Vamos a desenergizar la pantalla y ahora en prueba de diodo vamos a verificar el clamping diode. Vamos a ver qué medida nos regresa. ¡Ups! Un cortocircuito. Un cortocircuito en la línea de DC de voltajes digitales o de señales digitales hacia los buffers. Efectivamente, por eso la pantalla no incandesce, no despliega imagen. Ahora nos toca revisar. Por fin vamos a entrar en manos a la obra. Sé que todos quieren ya meterle mano a la tarjeta Jesus. Bueno, ahora nos toca revisar esa etapa y vamos a encontrar cuál es el problema. Por fin, ahora vamos a retirar la tarjeta Jesus y vamos a buscar el problema. Soy su amigo Pablo Plasma.